Bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva temporada del podcast El legado cinematográfico de Bigas Luna. Un podcast que comenzaba su andadura en el año 2020 con motivo de la publicación del libro del mismo título en la editorial Tirant Lo Blanc y que inicialmente contó con 14 episodios, el mismo número de capítulos del libro, en el que cada uno y cada una de las autoras y autores de ese libro presentaban su capítulo y la película correspondiente de Bigas Luna. Desde entonces hemos ido añadiendo hasta 5 episodios con material extra, llegando a los 19, y como ya anunciábamos el pasado año, en este 2021 comenzamos una nueva temporada. Llegamos por los pelos al inicio de esta segunda temporada, pero lo hacemos con una celebración, como es la publicación de un nuevo libro dedicado al director, Bigas Luna, el gran fabulador, y tengo el placer de compartir esta sesión que estrena temporada del podcast con otra especialista en Bigas Luna, Carolina Sanabria, de la Universidad de Costa Rica, así como con el autor del libro, Gonzalo Pavés. Mi nombre es Santiago Fouz, trabajo en la Universidad de Durham y soy el coordinador de este podcast. Empiezo ya con la presentación de nuestros colaboradores de hoy. Carolina Sanabria es catedrática en la Universidad de Costa Rica, obtuvo su doctorado en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universitat Autónoma de Barcelona, ha publicado 4 libros monográficos: Bigas Luna, El ojo voraz, publicado en Laertes en 2010, Contemplación de lo íntimo, lo audiovisual en la cultura contemporánea, publicado en Biblioteca Nueva en 2011, Adaptaciones literarias, 3 obras maestras de Alfred Hitchcock, publicado en JC Ediciones en 2013, y Ofelia Fementida, Transescrituras en la pintura, la literatura y el cine, también publicado en Laertes en el año 2019. Gonzalo Pavés Borges, el autor del libro que presentamos hoy, es doctor en Historia del Arte y profesor titular de Historia del Cine y otras artes audiovisuales en el Departamento de Historia de Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna. Sus principales líneas de investigación son el cine clásico americano, el cine español contemporáneo, en la que ha prestado una especial atención a la obra cinematográfica de Bigas Luna, y también en historia del cómic. Ha formado parte del proyecto de investigación I+D+I, Sociedad, Democracia y Cultura en el cine español en la era socialista, 1982-1996, y actualmente del titulado Desplazamientos, Emergencias y Nuevos Sujetos Sociales en el cine español, 1996 a 2011. Además del libro que presentamos hoy, es autor de los libros El cine negro de la RKO, En el corazón de las tinieblas, publicado en TIB en 2003, y Perdición, publicado en Now Libres, está en prensa en estos momentos, y es además coordinador de Ciudades de Cine, publicado en Cátedra en 2014, y de Frankenstein, un mito literario, en diálogo con la filosofía, las ciencias y las artes, publicado en Berenice en 2018. Ha participado en las obras colectivas Imágenes de la muerte, estudios sobre arte, arqueología y religión, Historia del cine en películas, 1970-1979, Trayectorias, ciclos y miradas del cine español, además de Imaginarios y figuras del cine de la posttransición y El legado cinematográfico de Bigas Luna. Forma parte de los consejos de redacción de Latente, revista de historia y estética del cine y fotografía, y también de Neuróptica, estudios en el cómic. Pasamos a la primera pregunta y le doy el paso a mi compañera Carolina Sanabria, cuando quieras. Muchas gracias, Santiago. Encantada. Voy a empezar con una primera que tiene que ver con este proyecto académico de esta índole, que normalmente suele venir precedido por un interés concreto, particular. De manera tal que entonces me gustaría, Gonzalo, que nos contaras cómo surgió tu interés por Vigas, si lo que detonó tu investigación fue una película, una trilogía, un tríptico. ¿Qué fue lo que te atrajo del cine de Vigas para que te hubieras eh, aventurado a esta magnífica empresa? Bueno, es una pregunta muy interesante. En primer lugar, gracias por la invitación para presentar el libro.
mm, cuando pensaba en esta pregunta, la primera cosa que se me vino a la mente fue una imagen, curiosamente. Creo que era cuando estudiaba, o quizás un poquito antes, llegó a mí una revista, seguramente por todos conocidos, que es dirigido por, en cuya portada estaba Ángela Molina encarnando el personaje de Lola. Curiosamente, esa película no la llegué a ver hasta muchos años después, pero esa portada se me quedó grabada en la mente, ¿no? Y recordaba que ese fue quizás mi primer contacto con Vigas Luna, porque la primera película que vi de él fue Las Edades del Urú, ya muy tarde. Yo no vi Bilbao o Caniche en su momento porque en las islas la distribución de determinado material cinematográfico era bastante irregular y bastante difícil de acceder a él. Eh, sí recuerdo que en ese momento, y especialmente con Jamón Jamón, que fue para mí una revelación, porque encontré en Vigas Luna unos intereses, una forma de contar historias que me parecía singular, que estaban muy lejos de lo que yo entendía que era el cine español. Me pareció desde entonces que era una personalidad cinematográfica en sí misma y que tenía ya entonces me pareció que tenía una potencia visual, que tenía una capacidad para crear imágenes que realmente me llamaron la atención, ¿no? Quizás porque por mi formación como historiador del arte, el tema de las imágenes es algo que tengo muy presente y me parece que en eso hay muy pocas personalidades en el cine español contemporáneo que se puedan equiparar en este sentido, ¿no? Y eso fue lo que de alguna manera detonó mi interés por Vigas Luna. También, por supuesto, su forma bastante peculiar de afrontar el erotismo, que creo que lo entiendo perfectamente, ese interés, especialmente la mezcla entre gastronomía, esas reflexiones que hace de la gastronomía y el erotismo me parece que son muy interesantes y que toca, creo que Vigas Luna en ese sentido, cuando hace este tipo de reflexiones, toca una tecla que me parece que acierta en lo que está diciendo. Y son temas que a mí me resultaron lo suficientemente subyugantes como para poderme meter en su cine hace ya también unos cuantos años y tratar de entenderlo un poco mejor desde dentro, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, por esta respuesta tan interesante. Yo, antes de entrar en detalle en el libro en sí, los distintos capítulos, tengo una curiosidad con respecto al tema del libro, ¿no? Que es un director de cine, Vigas Luna. Como sabes, como sabemos todos, los estudios de cine de autor, incluso de género o incluso de cines nacionales, han perdido cierta relevancia, se podría decir, según en algunos sectores, ¿no? Desplazados tal vez por estudios de cine más centrados en ideas abstractas, teóricas o ideológicas. Los que estamos aquí presentes, tanto Carolina como tú como yo, trabajamos en un director, en Vigas Luna, y tenemos claro por qué es importante, ¿no? Este tipo de estudio. ¿Podrías explicar a quienes nos oigan por qué es importante trabajar sobre un director e incluso sobre el cine de autor más en general? Como señalabas en la introducción, en la presentación, yo he trabajado tanto en el campo de los géneros cinematográficos como en este caso el cine de autor a través de la figura de Vigas Luna. Me parece que en la construcción de lo que es el relato de la historia del cine, o incluso en la interpretación de las imágenes cinematográficas, los estudios de este tipo de cuestiones me parecen esenciales porque son la base a partir de las cuales se pueden construir esas otras lecturas, quizás más teóricas, más abstractas, que es verdad que últimamente son las que están más en boga, ¿no?
el cine de autor es imprescindible, entiendo yo, para entender qué es lo que ha pasado en el cine contemporáneo en los últimos 30, 40 años, los 60 años, de los años 60 para acá. Es imposible comprender digamos, la evolución del cine contemporáneo en esas décadas sin tener en cuenta las enormes aportaciones que hicieron determinados autores. Estamos hablando de gente tan importante como piensen los autores de la Nouvelle Vague, del Free Cinema en los años 60, las figuras de Pasolini, Fellini, el propio Buñuel, ¿no? Que yo creo que ahí se inserta digamos, en esa línea se inserta Vigas Luna, ¿no? Para poder comprender el punto en el que estamos hoy en día, ¿no? Es cierto que a partir de los años 80, creo que la teoría de autor, y especialmente digamos, los estudios sobre determinados autores, parece que han ido perdiendo importancia frente a otro tipo de aproximaciones al cine, ¿no? Pero yo creo, y de hecho la prueba es que he dedicado una parte muy importante de mi trayectoria académica a Vigas Luna, creo que es importante el análisis de determinados autores. Quizá, y en esto a lo mejor me estoy metiendo en un terreno un tanto pantanoso, creo que el hecho de que los estudios cinematográficos sobre autores hayan ido un poco perdiendo fuelle ha sido una, eh, por un exceso, más que por un exceso, y me explico. No todos los directores de cine son necesariamente autores de cine. No sé si me estoy explicando. Se pueden considerar como autores de cine. Y creo que la crítica cinematográfica, la teoría cinematográfica, en los últimos 20, 30 años, ha intentado aplicar la etiqueta de autor a cineastas que en realidad no lo eran. Vigas Luna, por el contrario, me parece que es un autor en el pleno sentido de la palabra. Creo que Santiago, en algún momento tú has comentado la importancia de los colaboradores en el cine de Vigas Luna. Sí. Por ejemplo, citabas la importancia de su directora de casting, por ejemplo, o de la presencia de las guionistas. Pero, sin embargo, a pesar de eso, de que efectivamente sus películas, como todas las demás, son fruto de la contribución de muchos personajes, de muchos talentos, por encima de ello, creo que en todas sus películas se ve el sello de Vigas Luna. Por eso es interesante descubrir esas figuras y desvelar que efectivamente hay algunos personajes que logran trascender el carácter colectivo que tiene el cine e imponer su sello. Y Vigas Luna es uno de ellos, sin lugar a dudas. Me parece que en los últimos 30 años en el cine español es quizás uno de los pocos directores que se le puede aplicar sin ningún tipo de duda esa calificativa. Muchas gracias, Gonzalo. En este sentido, el primer capítulo de tu libro, que titulas Flying to the Moon, establece una relación estrecha entre la vida y la obra de Vigas Luna. Y aunque dicha relación queda muy clara en el capítulo, para los que nos estén escuchando y que tal vez se pregunten por qué es importante hablar de la vida del director en el primer capítulo del libro, ¿podrías explicarnos un poquito más por qué esta aproximación semi-biográfica es importante para los estudios de cine y más en concreto para el estudio del cine de Vigas Luna? Te podría responder que no sé si este tipo de aproximaciones son importantes para el estudio, para los estudios de cine. Sí tengo claro que es importante para el estudio del cine de Vigas Luna. Y eso es algo que fui descubriendo poco a poco. Quiero decir,
una de las fuentes fundamentales que he tenido en la elaboración de este libro han sido las entrevistas que he concedido a lo largo de su vida. Ha sido una fuente muy importante que he tenido que manejar, por cierto, con muchísimo cuidado, porque ese carácter de gran fabulador no solamente lo aplicaba Vigas Luna a sus cines, sino que si no tenías cuidado, podías también caer en sus pequeñas trampas que las hacía con su vida privada, su vida personal. Esto, bueno, podría hablar mucho y extendido sobre este tema, pero bueno, porque era un gran fabulador. Y que por cierto, ahora que lo traemos, que compartía este carácter también con otros personajes que yo he estudiado en otros trabajos, como por ejemplo Billy Wilder y también Alfred Hitchcock, que suele hacer este tipo de juegos también. Es decir, difumina digamos, las fronteras entre su vida y su obra, ¿no? Decía que Vigas Luna me parece que es esencial conocer digamos, cuál fue su peripecia vital. Creo que no lo podríamos entender. Por ejemplo, no podríamos entender por qué el cine de Vigas Luna cambió cuando regresó de Estados Unidos. Si no sabemos que estuvo en Estados Unidos durante 4 años y las experiencias que tuvo allí, y el cambio de perspectiva que supuso para él el ver España desde el extranjero, desde esta especie de retiro, ¿no? de lo que era su país natal, no se puede entender las reflexiones que, por ejemplo, le preocuparon posteriormente en desarrollar, en las cuales hablaba acerca de identidad y gastronomía, por ejemplo, ¿no? Esa preocupación por definir las identidades nacionales, la identidad ibérica, ¿no? Por tanto, yo creo que ese capítulo, con todas las limitaciones que tiene, porque eh, al ser un personaje todavía demasiado cercano en el tiempo, no hay distancia suficiente como para hacer digamos, una biografía eh, más profunda y quizás con mayor número de fuentes. Simplemente lo que traté es de trazar una especie de líneas maestras de lo que había sido su peripecia vital, y relacionándola también con, digamos, su producción cinematográfica, porque me parece que es interesante algunas de las cosas que contaba acerca de su vida y de sus anécdotas, con, digamos, algunos de los temas y obsesiones que va de alguna manera a verse reflejadas en su cine. Eso me parece que era importante. Yo soy, digamos, partidario de que cada objeto de estudio necesita una metodología diferente. O sea, no se puede aplicar, y eso creo que es uno de los males digamos, de los estudios artísticos en general, los estudios culturales, es que a veces vamos con una metodología prefijada y forzamos las cosas. Y tratamos de encontrar aquello que buscamos ya de alguna manera premeditadamente. Cierto. Y hay que adaptarse. Yo creo que, digamos, la mejor aproximación es aquella que se adapta al objeto de estudio. En este caso me parecía necesario. En este caso sí que quería que había ahí una serie de claves que te permitían entrar en el universo de Vigas Luna de una forma muchísimo más fluida. Muchas gracias, Gonzalo. Por cierto, después de leer tu libro, Gonzalo, no, a mí personalmente no me queda duda de la valiosa aportación que supone para los estudios que existen ya sobre Vigas Luna. Pero a mí me gustaría que nos explicaras cuál viene a ser para ti el principal aporte, el más distintivo de tu libro a estos estudios. Eh, Quizás, Carolina, creo que es eh, la mirada desde donde desde donde, la mirada que proyecto sobre Vigas Luna, es decir, el enfoque eh, frente a otras aportaciones que se han realizado anteriormente, en la cual, y creo que eran necesarias además,
se llevó a cabo un análisis cronológico de toda la producción cinematográfica de Vigas Luna. A mí, por mi propia formación como historiador del arte, estoy acostumbrado precisamente a hacer análisis transversales. Es decir, cuando me acerco a un autor, me interesa para poderlo conocer e intentar establecer cuáles son las constantes estilísticas, narrativas, temáticas que se presentan a lo largo de todas las películas. Es por eso que el libro está estructurado, digamos, la segunda parte, si así se quiere hablar, en ese tipo de análisis transversales a partir de los temas que a mí me parecían más recurrentes, ¿no? Eh, y es ahí donde creo que si hay alguna originalidad estaría la importancia de este libro, ¿no? Es decir, es adoptar un punto de vista un poco diferente, ¿no? Es ver lo mismo desde otra perspectiva. Muchas gracias, Gonzalo. Eh, Otra pregunta que había pensado es sobre la forma en la que tu libro se aproxima a la obra de Vigas Luna desde distintos vértices temáticos, temporales y conceptuales, ¿no? Estructuralmente, aunque desde luego que no sigues un orden cronológico en el análisis de su producción cinematográfica, sí es verdad que comienzas tu análisis con un estudio muy detallado de su ópera prima, Tatuaje, lanzada en el año 1976, y terminas con un capítulo dedicado a sus dos últimas películas, que fueron estrenadas en 2006 y en 2010, Yo soy la Juani y Didi Hollywood. Son las dos últimas películas estrenadas en vida. Sin desvelar demasiados ejemplos por ahora, ¿podrías explicarnos cuál fue tu criterio tanto para la selección del material de estudio como para la estructura del mismo? Yo quiero pensar que la estructura se organizó orgánicamente. No le impuse al libro una estructura prefijada porque me parecía que no respondería ni siquiera al espíritu de Vigas Luna, que fue construyendo su filmografía también de esta manera. Es decir, me parecía que era mucho más interesante dejar fluir los contenidos del libro de una manera un poco armoniosa, ¿no? Eh, para trabajar en el libro, como ya he señalado, me interesaban sobre todo las fuentes directas, ¿no? Aparte de las propias películas, digamos las entrevistas, porque me di cuenta en el análisis de la hemerografía y de los libros que se han publicado donde él hablaba con su propia voz, que efectivamente había ya en él algo que anunciaba algunos de los temas que se pedían ver en las películas, ¿no? Me parecía que era interesante poner de relieve que efectivamente temas como el gastroerotismo o la relación de la comida también con la identidad cultural, la identidad nacional, estaban muy presentes no solamente en aquellas películas que era evidente, estamos hablando fundamentalmente de la trilogía ibérica, sino también en otras que aparentemente nada tenían que ver con esos intereses. Eso es lo que me permitió progresivamente, y tengo que confesar que la estructura fue eh, surgiendo, ¿no? Emergiendo, creo que es el verbo correcto, emergiendo a medida que iba profundizando en la obra de Vigas Luna, ¿no? En el análisis de sus películas. Eh, y lo que hice, básicamente, como a nivel metodológico, es intentar analizar las películas sin prejuicios, analizar las películas estando muy atento a esos guiños que a veces son muy sutiles y que nos hablan de precisamente cómo los temas que le obsesionaban estaban ahí de una forma más o menos latente y permitir digamos que esos temas fueran de alguna manera articulando un discurso que nos permitiera adentrarnos en el universo de Vigas Luna
de una forma armoniosa. Muchas gracias. Gracias. Por cierto que en relación con esa película también que mencionaba Santiago, Tatuaje, eh, podría decirse que es uno de los grandes aciertos de tu texto, darle a esa película primera, a esa ópera prima, el lugar que se merece. Es un filme que se encuentra relegado, sin embargo, dentro de los estudios y la misma filmografía de Vigas Luna, él mismo lo deploró un poco. En este sentido, quería dirigirte una pregunta concreta, que tiene que ver con que la censura franquista, como dices, de los inicios eh, que coincidieron con la trayectoria fílmica en España, perduraba todavía para cuando Vigas comenzó a dar sus primeros pasos. Y en ese capítulo que se llama Duelos y Quebrantos, comentas las dificultades por las que la censura previa había llegado a realizar sus objeciones, como el hecho, por ejemplo, que destacas de que un personaje decía coño y que se viera un pene en un retrato. Entonces, como la película resultó un fracaso comercial, ¿cómo se puede explicar que apenas un año después, para solventar las pérdidas y las deudas, el mismo Vigas llegó a dirigir los cortos eróticos que precisamente abundan en desnudos femeninos, claro está, y, y más allá de eso, incluso hay un primer plano de un pene sin que la censura hubiera intervenido? ¿Cómo se puede explicar eh, ese hecho? Mm, Es un tema interesante lo de tatuajes porque es verdad que Vigas Luna siempre proyectó sobre esta película una sombra, curiosamente. Él no quería hablar de esta ópera prima. A mí siempre me llamó la atención. ¿Por qué de esa oscuridad? ¿Por qué no querer hablar de tatuajes? ¿Por qué considerarlo siempre en todas sus entrevistas como un experimento, como una primera película de aprendizaje, como negando digamos, la vinculación de esta obra con el resto de su producción cinematográfica? Yo creo que el fracaso comercial de Tatuaje es fruto de su tiempo. Es decir, lamentablemente, cuando se presentó el proyecto de Tatuaje ante la Junta de Censura, nos encontrábamos en España en un momento muy delicado desde el punto de vista político, económico, social, y eso hizo que el proyecto saliera malogrado. Yo estoy seguro que si Tatuaje se hubiera presentado a lo mejor a mediados de 1977, no durante 1976, Tatuaje hubiera salido casi como Vigas lo había imaginado. No hubiera tenido problemas con censura, quiero decir. Es verdad que la censura cargó contra los desnudos, contra digamos, las palabras. Fue curioso que un retrato en la pared, porque era lo que Vigas Luna quería mostrar, un retrato en la pared donde se veía un pene, pues a la censura le produjera un cierto malestar, ¿no? Pero, y yendo un poco a lo que tú me preguntas, es cómo explicar que apenas un año después Vigas Luna se atreviera a producir y a dirigir estos cortos eróticos, ¿no? Por cierto, bastante poco conocidos. Yo creo que las razones por las cuales la pudo hacer fue, primero, que a principios de 1977, es decir, cuando ya Tatuaje estaba en la parte final de su tránsito por esa especie de vía crucis de la censura en la que estuvo encharcado durante meses, la censura había comenzado a tener una mayor flexibilidad. Y eso se ve en los diferentes informes de censura que hay en los archivos de Alcalá, ¿no? La censura empieza un poco a levantar la mano sobre determinados aspectos, pero
a tatuaje no le va a llegar. O sea, no va a poder, no va a poder beneficiarse de ese clima que progresivamente se va levantando. Y los cortos eróticos de Vigaluna también hay que tener en cuenta que no fueron cortos que fueran a exhibirse comercialmente en salas, eran cortos en Super 8. Y por tanto eran productos sobre los cuales la censura ejercía una influencia muchísimo menor. Y especialmente, como digo, en 1977. Es decir, ya no había esa presión, la misma presión que en 1976. La presión que sufrió Tatuaje no es la misma que, en realidad yo creo que ni tuvieron los cortos eróticos de Vigas Luna. Eso le permitió, tú estás mencionando concretamente, me parece que es el corto que se titula El ídolo, en el cual se ve no una fotografía en la pared como querían tatuaje de un pene, no, es que se ve un primerísimo plano del pene de uno de los personajes que aparecen en ese corto, lo cual habla acerca del atrevimiento, de este carácter transgresor que tenía Vigas Luna y que aprovechó las circunstancias para, quizá como una especie de desquite, que habría que incluso planteárselo así, es decir, no me han dejado hacerle un tatuaje, ahora que puedo lo voy a poner en un primerísimo plano, ¿no? Sí, y que yo creo que incluso estaría bastante en consonancia, bastante en sintonía con su propio carácter, ¿no? Porque los cortos no tienen desperdicio, ya sea de paso. Tiene mucho sentido, Sí. Gonzalo. Continuando un poco con la pregunta de Carolina en relación al erotismo, que como decías antes, Gonzalo, es un tema esencial para entender la filmografía de Vigas Luna. Tu libro presta mucha atención al cuerpo y especialmente al cuerpo femenino en la obra fílmica de Vigas Luna. Y esta está una obsesión visual con la carne que de hecho condujo desde mi punto de vista a otro tipo de censura, tal vez una censura indirecta de la crítica a lo largo de su carrera, que a menudo influyó de forma muy negativa en la recepción de algunas de sus películas, aún en un momento en el que el cine español se había librado de la censura y también había superado todo tipo de complejos a la hora de representar el sexo. ¿Hay algo en la estética o representación de estos cuerpos que resulte particularmente incómodo o incluso ofensivo para algunas audiencias? ¿Podrías poner algún ejemplo concreto, como los que comentas en tu capítulo Erotismo, Cine y Gastronomía? Es un tema interesante, sobre todo la relación que mantuvo Vigas Luna con la crítica a lo largo de los años, porque es verdad que cuando la analizas, cómo fue recibida las películas por parte de la crítica a lo largo del tiempo, se ve como un progresivo desapego. Bueno, creo que la crítica no entendió la evolución de Vigas Luna a lo largo del tiempo. Lo recibió quizás porque se produjo en un momento de explosión de libertad, de final de la censura, me estoy refiriendo a Bilbao, a Caniche, ¿no? Que la censura sí que vio en él un potente autor, un joven autor, un nuevo talento que estaba, digamos, en sintonía con el signo de los tiempos, pero progresivamente, a medida que fue avanzando los años, pues recibió críticas muy duras. Estoy recordando, por ejemplo, cómo se recibió las edades de Lulú, ¿vale? Casi parecía que había traicionado ese espíritu con el que se había presentado en los años 70, ¿no? Eh, eh, claro, es que Vigas Luna tenía imágenes, como ya he dicho, muy potentes, ¿no? Incluso Bilbao, creo que Carolina lo analiza muy bien en su libro, esta escena en la cual se produce el rasuramiento del pubis del personaje de Bilbao en la película, pues en aquel momento también causó un escándalo notable, cosa que Vigas yo creo que perseguía, sin lugar a dudas, ¿no? Estoy pensando en las edades de Lulú, en los títulos de crédito, hoy no podrían ser filmados.
estoy absolutamente, si se acuerdan, ¿no? Es un título de crédito en el cual se ve el sexo de una niña, en la cual, de una manera muy sutil, van cayendo polvos de talco. Algo que parece absolutamente inocente, Vigas Luna lo hace de una manera intencionada. Estoy pensando, por ejemplo, en la propia escena de La Teta y la Luna, ¿no? En la que vemos a Tete con la boca abierta, esperando como si fuera un rompimiento de gloria, ¿no? Que llegue ese chorro de leche a su boca y lo desborde, ¿no? Son imágenes tan eróticas, tan potentes, pero que si uno no comprende la lógica que hay detrás de esas imágenes, puedo entender, pero no comprender, el, el escándalo o la inquietud que pueda producir en determinados espectadores, ¿no? Porque es cierto que Vigas Luna siempre transitó una especie de línea muy fina entre lo vulgar y lo sublime, sobre todo en las representaciones eróticas. Estoy pensando, por ejemplo, ese otro momento que a mí me parece muy pregnante, ¿no? Que es el momento en el que en Bilbao Leo derrama sobre el trasero de María, creo que se llamaba el personaje, ¿no? Y Sí. claro, esas imágenes tienen una poesía. Para mí son imágenes poéticas que rayan lo sublime. Y entiendo perfectamente digamos, la carga erótica y el bofetón que intenta de alguna manera hacer, ¿no? O darnos a los espectadores, ¿no? Que me parece que está hablando acerca de cuál es su actitud como artista. Porque Vigas Luna era un artista, digamos, digamos en todo el sentido de la palabra. Y un artista contemporáneo, ¿no? Un artista que trataba de hacernos sentir cosas, ¿no? Movernos por dentro. Y con estas imágenes, sobre todo con aquellas que tienen que ver con el erotismo, es que son realmente fabulosas, ¿no? O esa otra, estoy pensando, ahora, claro, empiezan a venirme todas esas imágenes como un torrente, ¿no? Ese momento para diferenciar el carácter de los dos personajes de Jamón Jamón, entre José Luis y el personaje que interpreta Bardem, cuando están sorbiendo los pezones de Penélope, ¿no? Cómo a través del sabor que sugiere a uno y a otro, los está caracterizando como personajes, ¿no? Como estereotipos, ¿no? Que al fin y al cabo son estereotipos de una España, la España moderna y la España tradicional, pero son tan, tan lúcidos, son metáforas tan lúcidas que resultan enormemente poéticas, por eso decir, aunque entiendo que haya sectores del público que esto no lo comprendan, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias Gonzalo, porque además con este último ejemplo, gran ejemplo que has dado ahora, contestas a la que iba a ser mi siguiente pregunta, un poco sobre la relación a la que has aludido, por cierto, antes, entre la gastronomía y el sexo. Y precisamente, pues se me ocurre que dos capítulos seguidos en tu libro que funcionan realmente muy bien en el orden en que los presentas, que es el capítulo de Pezones aliñados, en el que te centras más sobre el sexo, y luego un suculento arroz identitario en el que explicas más la identidad nacional, funciona muy bien con la relación, el enlace del erotismo, ¿no? Y el ejemplo que acabas de dar realmente ilustra de forma muy clara esa relación. No sé si quieres brevemente añadir algo más sobre este tema, ¿no? Como Eh, has hablado antes del erotismo gastronómico, ¿no? Que se ve en tantas películas, pero al mismo tiempo la identidad nacional, no sé si quieres tal vez añadir un poquito antes de pasar a la siguiente pregunta. Simplemente porque recuerdo ahora unas declaraciones de Vigas que decía, si tuviéramos que equiparar a España desde el punto de vista gastronómico, la cultura española, la cultura ibérica, porque a él le gustaba más hablar de la cultura ibérica, ¿no? Como sabe, decía, es como una paella, ¿no? Que tiene ingredientes muy diversos y como vemos otra vez, es que dan el clavo de cómo somos, ¿no? Cómo somos
en la península ibérica, la cultura hispánica, ¿no? La cultura ibérica, me parece que es ese conglomerado de influencias, de sabores, de texturas, de colores, ¿no? Que es lo que encierra realmente una paella, ¿no? Y frente a eso, decía, la cultura anglosajona, ¿qué tiene? La Coca-Cola, los perritos calientes, ¿no? La hamburguesa. Es decir, ahí yo creo que claramente está jugando con ese binomio, ¿no? Gastronomía, en este caso identidad, porque me parece que lo encontró. Reconozco que a raíz de esta pregunta me planteo, o sobre la marcha, ¿existía en Vigas Luna una relación entre sexo e identidad nacional? Eso sería algo que sería interesante de profundizar, porque pensándolo en algunos momentos, deja entrever algo, ¿no? En este ejemplo que ponía de las diferencias entre José Luis y el personaje de Bardem en Jamón Jamón, o estoy pensando en las diferencias que establece en las 4 mujeres que aparecen en Huevos de Oro, que representan el Mediterráneo, África, Europa y América, ¿no? El personaje de aquella chica que creo que era cubana, que es con la que el personaje de Benito va a Miami, tenía un comportamiento, digamos, una forma de afrontar el sexo completamente diferente al personaje de Maribel Verdú o de María de Medeiros, ¿no? Sin duda, lo interesante ahí, Gonzalo, es que también los hombres, ¿no? Cada uno va representando una identidad nacional. Pero incluso lo que has dicho ya de la censura, yo siempre he pensado que la filmografía de Vigas Luna, al cubrir de hecho tantas décadas, ¿no? Desde los años 70 hasta casi hasta la actualidad, vas viendo un poco la historia de España, pero también las distintas actitudes que ha habido hacia la representación del sexo, ¿no? Y yo creo que precisamente el capítulo que mencionabas antes de tatuaje y todo lo de la censura, eso en sí relaciona la identidad nacional indirecta o directamente con el sexo, ¿no? Evidentemente. Sí. Muchas gracias. Carolina. Y hablando en relación con lo que mencionabas, Gonzalo, de las imágenes potentes, se me viene a la cabeza otro tipo de imágenes, siempre potentes, pero esta vez de tipo onírico. Y en el capítulo Mientras sueña la luna, hablas de la sugestiva relación del surrealismo, otro de los aspectos que tiene el libro, muy bien destacado, por supuesto, con la producción de vigas, y destacas algunas secuencias de sueños. Es una relación muy interesante porque te centras en personajes como Lola, Benito, Silvia, la Juani, y los explicas y comparas sus elementos. Ahora bien, no lo mencionas porque no se trata de una secuencia onírica, al igual que estas que mencioné hace un momento, pero me gustaría que te refirieras un poco a otra, no tan significativa en su extensión, de un personaje distinto a estos, que es Tete, que también sueña y tiene un sueño muy curioso. Sí, es cierto. Tengo que reconocer que estuve dudando sobre qué hacer con la Tete durante mucho tiempo, si incluirlo dentro de este capítulo. No sabía muy bien cómo encajarlo porque es que yo creo que la Tete y la Luna es una ensoñación, es producto de la imaginación del niño. Es decir, merecería un capítulo dedicado única y exclusivamente a analizar la Teta y la Luna desde esta perspectiva. Porque lo que hace Vigas Luna es introducirse en la mente de un niño y contarnos la realidad a partir de los ojos de este niño. Y toda la película en realidad podría interpretarse en esta clave. ¿Por qué no lo hice? Porque básicamente veía que en las otras películas que has citado, en los otros personajes que sueñan, efectivamente, Vigas Luna marca la diferencia, marca claramente, ¿no? En la película la diferencia entre lo que es el relato y esa secuencia no onírica, ¿no? De una forma muy clara, y me permitía, a partir de esas secuencias oníricas, establecer un vínculo que creo que era necesario resaltar
que era la vinculación que existe entre Vigas Luna y el surrealismo a través de las figuras de Luis Buñuel y de Dalí, porque me parece que es un tema que está latiendo ahí de una forma muy evidente, ¿no? Y que obviamente también está en la teta y la luna es una película surrealista, porque es un niño que está enamorado de una teta, o sea, y eso es desde su base un planteamiento completamente surrealista, que les hubiera encantado a los surrealistas, que hubiera podido ser objeto de hasta de un poema surrealista, ¿no? Y tengo que confesar que para mí es la película que más me toca, o sea, es la película que sin lugar a dudas escogería para un ciclo dedicado a Vigas Luna, porque me parece que es el 8,5 de Vigas Luna. Es su infancia, es su recuerdo, nos explica su fascinación por esa parte femenina que después va a reelaborar una y otra vez de diferente manera en otras películas. Gracias, Gonzalo. Vamos acercándonos ya al final de esta entrevista sobre tu nuevo libro, Vigas Luna, el gran fabulador. Y como forma de cerrar el círculo, de alguna forma, volviendo ya a cuestiones de cine de autor, cabe destacar que con mucho el capítulo más extenso de tu libro, de casi 60 páginas de extensión, se titula Con voz propia. Aunque sea difícil de resumir un estudio tan detallado del estilo y preocupaciones tanto temáticas como estéticas que analizas en este capítulo, ¿podrías destacar aspectos importantes o cruciales de esa voz y esa mirada tan propia de Vigas Luna? Sí que es difícil, porque como tú bien señalas, es un capítulo bastante extenso que redacté justamente durante el confinamiento aquí en España, lo cual me permitió poder dedicarle bastante tiempo y reflexión. Yo creo que eh, no hay que perder de vista que Vigas Luna como cineasta no se puede separar de su faceta como artista plástico. Sus orígenes como diseñador, sus orígenes como videocreador en los años 70 o incluso como artista plástico en esos años, explican buena parte su proceder, o sea, su forma de proceder a la hora de elaborar sus películas. Él contaba en muchas ocasiones que su imaginación, su fantasía, su necesidad de contar historias partían a veces de imágenes. Puede ser, por ejemplo, la famosa metáfora visual que utiliza en Bilbao, como puede ser la del pescado y la salchicha, que a partir de la cual empieza a desarrollar, casi como si fuera una estructura fractal, toda la narrativa de esa película o de otras, ¿no? Es curioso cómo él cuenta que en muchos casos los argumentos los intentaba ilustrar a partir de figuras geométricas, el triángulo, ¿no? En el caso de Jamón Jamón, por ejemplo, eran dobles triángulos cruzados, ¿no? Y eso habla acerca de un personaje que visualiza antes que empieza a contar, empieza a ver la historia antes de empezar a contar, digamos, a construir sus relatos, ¿no? Eh, Me preguntas acerca de cuáles son rasgos de estilo, ¿no? Si estamos hablando de estilo cinematográfico, habría que decir que es un estilo que evoluciona a lo largo del tiempo. En los primeros años, estamos hablando sobre todo de la película Bilbao y Caniche, yo creo que está muy influido todavía por el underground, por las vanguardias cinematográficas, tiene, digamos, desde el punto de vista del montaje, un montaje que tiende más hacia a ser analítico y progresivamente Vigas Luna va abandonando esas aristas cinematográficas, esa, digamos, modernidad, y lo pongo entre comillas, para ir adquiriendo un mayor clasicismo. Podríamos decir, y creo que lo utilizo, la expresión del underground, a un clasicismo muy atenuado, porque Vigas Luna nunca llegó a entregarse totalmente a un lenguaje absolutamente comercial. Siempre intentaba imprimir su sello en todos los proyectos en los cuales se adentraba, ¿no?
Y uno de los aspectos donde esto se ve claramente, y un poco enlazando con la pregunta anterior, es precisamente las secuencias oníricas. Es como el espacio donde yo construyo de la manera como a mí me gusta construir, ¿no? Y me parece que eso es un aspecto interesante, ¿no? Esa evolución que se produce a lo largo del tiempo, que él hablaba de cómo fue de la oscuridad hacia la luz, ¿no? Digamos que utilizaba esa metáfora, la utilizaba en muchísimas ocasiones, y que reflejaba esa evolución progresiva que, por cierto, los críticos nunca entendieron y siempre se lo hicieron ver, ¿no? De como que había traicionado también en este aspecto sus brillantes inicios, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Gonzalo. Para terminar, ¿podrías decirnos qué proyectos tienes entre manos en estos momentos? ¿A dónde te han llevado estas investigaciones sobre Vigas Luna de cara al futuro? Quizás lo más importante, creo, para mí, a nivel profesional, académico, creo que es que Vigas Luna me ha iluminado. No quiero utilizar el término epifanía ni que haya sido una revelación, pero sí que me ha permitido ver las enormes potencialidades que tiene el estudio de determinados autores desde esta perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva intentando analizar cuáles son esos elementos que se repiten de película a película, porque nos ayudan a tener al menos una visión panorámica del personaje o del cineasta, ¿no? En ese sentido, también me tengo que declarar como huérfano, ¿no? Cuando uno cierra una especie de etapa, da la impresión de que siente que algo falta, ¿no? No obstante, tengo que decir que voy a empezar a trabajar también en algunas de las películas que se estrenaron posteriormente a la muerte de Vigas Luna. Me interesa muchísimo, sobre todo Segundo Origen, porque es una película de la cual poco pude abundar en el libro, y sobre todo porque Vigas Luna aborda un género como era la ciencia ficción, aportando una distopía, porque de alguna manera Segundo Origen es una distopía, pero al contrario de lo que suele ser habitual en las distopías cinematográficas o literarias, la distopía que plantea Vigas Luna, Vigas Luna, porque en realidad estuvo implicado en el proyecto casi hasta el final de sus vidas, es una distopía con final feliz, porque es un final esperanzador, ¿no? Frente a las utopías más oscuras que se han planteado en el cine en otras ocasiones, me parece que hay ahí algo que conecta mucho con sus intereses finales en la última etapa de su vida, con el huerto, la ecología, el medio ambiente, la comida saludable. Yo creo que está ahí, de alguna manera, encerrada en Segundo Origen. Y también tengo que un poco inspirado por él, estoy también viendo la posibilidad, ya con otra compañera, es posible que nos adentremos en el mundo de otra figura importante dentro del panorama cinematográfico español, que es Isabel Coixet. Me parece que también es una directora que no ha sido demasiado reconocido dentro de los estudios académicos españoles, precisamente porque va por libre, igual que Vigas Luna. Me interesan estas personas que se salen un poco de la corriente, ¿no? Y podría ser una personalidad en la cual me vaya a sumergir en los próximos años, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Pues agradeciéndoles una vez más a los colaboradores de este primer episodio de la segunda temporada del legado cinematográfico de Vigas Luna. Llegamos ya al final. Muchas gracias a la catedrática Carolina Sanabria de la Universidad de Costa Rica, con la que contaremos en próximas entrevistas de este podcast, y también a Gonzalo Pavés de la Universidad de La Laguna y autor de este gran libro que hoy hemos tenido el placer de presentar, Vigas Luna, el gran fabulador,
Recuerden, recién publicado en este 2021 en la editorial Laertes y ya disponible en librerías. Y les recuerdo también que este estreno es un estreno simultáneo con los canales tanto de cine como de estudios ibéricos de New Books Network en español. Y también anuncio que el próximo 3 de febrero del 2022 habrá una versión en vídeo de esta entrevista, de hecho con material distinto, pero de esta misma presentación, en el canal de YouTube de Playbéricos, presentación de libros de estudios ibéricos, una iniciativa independiente que quien les habla, Santiago Fouz Hernández, coordina con Esther Jimeno Ugalde, una colega de la Universidad de Viena, y que tiene una página web, playbericos.wordpress.com, donde también podrán encontrar el enlace a esta presentación. Sin más, les emplazo a próximos episodios de este podcast, de esta nueva temporada. No voy a desvelar más detalles, pero sí les garantizo que si son fans de Vigas Luna no les van a defraudar, y les deseo un feliz año 2022. Muchas gracias.